amigos y amigas, muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí un jueves más en este programa que pretende ser siempre el de ustedes. Las verdades del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde. Hoy es jueves día, me parece que 12 de enero de 2018. Tenemos una entrevista muy interesante que yo les digo que no se la pierdan, porque seguramente a la inmensa mayoría de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan todos los jueves, de alguna forma les puede afectar lo que esta persona nos va a decir, porque es un alto cargo del Gobierno de Canarias y nada más y nada menos que nuestro viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, el ilustrísimo señor don Francisco Gaspar Candil González. Buenas noches, don Francisco. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Yo, si usted me permite, y si me lo permite también nuestro grupo, nos vamos a tutear porque nos conocemos hace tiempo y así quedamos más amigables y transmitimos más seguridad entre ambos, ¿verdad? Digo que es una entrevista interesante porque si ustedes ven los medios de comunicación desde hace un par de meses para acá, casi todas las semanas nos dan una gran noticia sobre temas sociales. Y los temas sociales son importantísimos en cualquier Estado de Derecho. Pero, como yo también le haré alguna crítica, también tengo que decir la verdad. No se olviden que nuestro programa se llama La Verdad del Vaquero. Después que entra este hombre en asuntos sociales, yo no sé qué ha pasado, pero la cosa se está moviendo, y se está moviendo bien. Vamos a ver si es por culpa de él o por culpa de otro. Pero recientemente, vuelvo a repetir, están llegándonos noticias del Gobierno de Canarias muy, muy buenas y muy saludables, sobre todo para los mayores, para los menores, en definitiva para nuestra gente que necesita el apoyo de nuestro gobierno, de las instituciones canarias, como son cabildos, ayuntamientos y, por supuesto, el Gobierno de Canarias. Vamos a ir analizando todas las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias y no se olviden que nuestro programa es un programa que lo pueden ver ustedes de cualquier parte del mundo. Saben ustedes que esto es una televisión local humilde, que no llegamos a todos los rincones de las islas y que hay zonas de oscuridad y ustedes no pueden ver. Pues pueden verlo a través de la red de redes. Si quieren tomar notas, se lo digo y lo pueden ver en internet en directo. Canal 4 TV Telde.es, Canal4TV Telde.es. Y por supuesto, en la segunda parte del programa, y como viene siendo habitual en este primer programa de 2018, saben ustedes que nos pueden hacer llamadas en directo para que nuestro viceconsejero pueda contestarles las preguntas o las dudas que ustedes quieran. Lo único que les pedimos, como siempre, es la mayor brevedad posible y concisión de las preguntas para que él pueda contestar a las personas que quieran preguntar. Bien, pero brevemente vamos a hacer una pequeña lectura de su currículum, que es un currículum bastante interesante. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También hizo primer año de Teología en la misma universidad y desde el año 1990 a 1995 trabajó en temas sociales en la prisión del Salto del Negro. Durante ese periodo desempeñó varias responsabilidades en el programa de atención a la drogodependencia, otro grave problema que tiene también nuestras islas. Luego fue director general de Juventud del Gobierno de Canarias, director general del Menor, director general de atención a las drogodependencias. ¿Y esto qué quiere decir? Que está en un lugar, en un puesto político que le viene como anillo al dedo, porque él es experto, conoce todo este tipo de problemática. Después, él ha sido también candidato, recordarán ustedes, a partir del año 2007, fue candidato a la alcaldía de Las Palmas por Nueva Canaria. Abandona la política en 2011, un poco harto de la misma, y también abandona Nueva Canarias porque le hicieron un poquito la cama, entre ellos, ustedes recordarán, el propio Román Rodríguez y sus compañeros de partido. Se tuvo que marchar ese partido y ahora ha fichado por Coalición Canaria, luego nos lo explicará. En 2012 a 2017 estaba harto de la política y ya no estaba en la política, se incorpora a un despacho penalista de Las Palmas de Gran Canaria, en concreto con Marcos Sánchez y con Alejandro Jiménez, los que estuvieron ahí trabajando 5 años. Y luego actualmente es viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda en la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno. Con nosotros, don Francisco Candil. Usted, desde que está al frente, y no es una pelotea, porque luego cuando le critico, por eso no me lo tenga mal, usted desde que está al frente de la viceconsejería, algo está cambiando. ¿Usted nos puede decir qué está cambiando, que vemos magníficas noticias que espero que se hagan realidad en los medios de comunicación? Por ejemplo, el tema de la nueva ley de política sociosanitaria. ¿Nos puede explicar de qué va el tema? Bien, vamos a ver. En primer lugar, si dijéramos que la política social en Canarias está cambiando por mí, yo sería un egocentrista, que no me merezco, digo que no se merece Canarias tampoco. Aquí hay un trabajo de equipo. Es verdad que el equipo que se ha incorporado, liderado por la consejera, por Cristina Valido, pues es un trabajo intensísimo, porque nos hemos incorporado a principios de año, como sabe
después de la del año pasado, ¿no? No, exacto, perdona, sí, del Del año pasado, 2017. del 2017. Después de la ruptura con el PSOE. con el Partido Socialista. Y bueno, pues el equipo que nos incorporamos con muchísimos retos en materia de servicios sociales. Pues había una ley que estaba caminando, que había que acelerar para que se pudiera definitivamente aprobar en esta legislatura. Lo mismo sucede en otros ámbitos donde al final pues lo que intentamos de alguna manera es acelerar los cambios. Somos conscientes de que en materia de políticas sociales durante la crisis ha habido unos recortes que han hecho brutales, que incluso hayamos perdido mucho personal, que estemos ahora mismo teniendo graves problemas en algunos temas muy puntuales por necesidades de personal, y evidentemente lo que hemos intentado es plantearle los retos al gobierno de que en Canarias no podemos conformarnos con estar a la cola de la dependencia, en Canarias no podemos conformarnos con estar a la cola de determinadas prestaciones, y yo entiendo que lo que ha hecho el gobierno es tomar una decisión estratégica de responsabilidad y empezar a poner más recursos y hacer una apuesta más decidida por las políticas sociales. Y de ahí proviene la ley de servicios sociales, de ahí proviene esta gran inversión que va a haber del plan sociosanitario, que van a suponer cerca de 300 millones de inversión en construcción de nuevas plazas en los próximos 4 años, y yo creo que en definitiva estamos ante unos retos pues de cara a recuperar ciertos niveles de bienestar, de cara a recuperar yo creo que incluso la organización del trabajo que se hacía en materia de menores anteriormente, y bueno, pues estamos en un momento de mucha ebullición, de mucho trabajo, de ley, de planes, en las distintas áreas, ¿no?, que tenemos en la ¿Y se van a hacer efectivos, señor Candil, ese tipo de actuaciones y dotadas económicamente? O sea, no va a haber, vamos a hacer una ley y luego no la dotamos económicamente y no va a funcionar. No. En primer lugar, hay dos cosas. En primer lugar, lo que es, digamos, la ley sociosanitaria, salía recientemente una crítica sobre que no había una ficha financiera, que no había... Bueno, la realidad es que la nueva ley de servicios sociales tiene que revisar absolutamente todo lo que son los costes que hay, las partidas presupuestarias, lo que le cuesta al Gobierno de Canarias mantener a los niños en centros de acogida, en familias, en medidas judiciales, lo que les cuesta al Gobierno de Canarias mantener la red de centros de dependencia. Todo eso se va a revisar porque la idea es que se tiene que mejorar y la apuesta es que se tiene que mejorar. Mejorar, pero fuertemente. Pagando más, evidentemente. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en eso, en valorar, en saber exactamente cuál es la carta de prestaciones que se tiene que hacer, igual que se ha hecho en el resto del Estado. Las comunidades autónomas más avanzadas en esto, que son Castilla y León, Madrid, yo creo que son comunidades que han ido tomando este tipo de decisiones, que han ido cerrando luego su carta, por ejemplo, de prestaciones, que van a ser garantizadas. Una gran novedad, por ejemplo, que trae la Ley de Servicios Sociales es que va a haber un profesional único de referencia como trabajador social. Es decir, cuando una persona va a pedir algún tipo de ayuda, de apoyo, de lo que sea, no va a tener que estar haciendo un itinerario de uno a otro profesional, sino va a haber una especie de médico de cabecera, para que nos entendamos. Que le atiende en su problema. Que le va a atender en su problema en el ámbito municipal, porque es donde tiene que estar esa primera línea de trabajo en la materia social. En los ayuntamientos. Exacto. Entonces, eso... Pero perdóneme, señor Candil, ¿pero es personal de ustedes o es personal municipal? No, eso va a ser personal municipal que tendrá que financiar la comunidad autónoma. Por supuesto. Correcto. Igual que el plan sociosanitario. Estamos ante lo mismo. El plan sociosanitario, el gobierno le dice a los cabildos, estamos de acuerdo de que en el plazo de 15 años la población canaria va a envejecer, la curva por razones obvias, por la falta de lo que fue la época famosa del baby boom, pues ya llegamos los del baby boom a también a hacernos mayores, y tenemos que generar recursos para este porcentaje de población que está aumentando de manera importante. ¿Y cómo va a financiar el Gobierno de Canarias realmente ese incremento importantísimo que hay que llevar a cabo para llevar a cabo esas políticas sociales reales? Vale. Pues no en el papel, sino en la realidad. Pues lo primero que se ha hecho ya, como prueba de que está esta puesta sobre la mesa, es firmar un convenio que se firmó esta semana
por parte del presidente del gobierno con todos los presidentes de los cabildos, lo vi. en los que cada cabildo, evidentemente las islas en las que más se van a invertir son Gran Canaria y Tenerife, por donde más problemas hay, claro. Y en Gran Canaria y Tenerife estamos hablando pues aproximadamente de más de la mitad de la inversión que se va a hacer en el plan sociosanitario. Esto va a implicar duplicar las plazas que tenemos en Canarias. Estamos ahora mismo alrededor de unas 5.000 plazas. ¿En total? En total, en residencias, ¿vale? Esto va a pasar a unas 9.000 plazas, ¿vale? De tal manera que las vamos a duplicar. Esto se va a notar especialmente en las islas grandes, Gran Canaria y Tenerife, y en las islas pequeñas que en algunos casos, por los costes que tenía esa inversión, no se habían podido hacer. Bueno, cada cabildo ha dicho a qué ritmo quiere que se les vaya dando esos 150 millones que les va a poner el gobierno de Canarias sobre la mesa para este tema. ¿Y en el caso para todos en total, señor Candil, o para cada uno? Son 150 millones pone el gobierno de Canarias y los cabildos ponen otros 130 millones de euros. O sea, casi 280 millones. Sí, estamos hablando de una inversión muy potente, ¿vale? De verdad va a significar por lo menos una mejora en cuanto a la cantidad de plazas que haya. ¿Qué estamos haciendo además? Pues una cosa que dicen los expertos es, no solo hay que invertir en residencias, empiecen a invertir más ustedes en políticas activas de cara a las personas mayores. Por ejemplo, personas activas, ¿qué políticas activas van a llevar a cabo? Todo el tema, hay una red de centros de mayores que la intención, centros de mayores de día, que la intención es que empiecen a jugar un papel mucho más dinamizador en cuanto a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, con más actividad, poniéndole... ¿En esos centros qué se hace? Explíquenos un poco a nuestra vida qué se hace. En esos centros, ahora mismo, por ejemplo, está viendo que estos días ha estado saliendo en el periódico, decían en algún periódico que se iban a perder los talleres en los centros de mayores. Ah, sí, lo leí también. Sí, bueno, en esto lo que hay es que el gobierno de Canarias está obligado a cumplir las leyes de contratación del Estado y estamos precisamente sacando un concurso para que esas tareas, esos talleres que se estaban haciendo, pues se continúen haciendo con total normalidad, ¿no? Pero además va a haber una mejora, porque hay una mejora en cuanto a la inversión que va a haber en envejecimiento activo en el gobierno de Canarias en los próximos años. La puesta en marcha de más acciones que permitan que al final las personas mayores puedan seguir en su casa. Aquí estamos en un problema. Que se nota de las buenas soluciones, claro. que el señor mayor, la persona mayor, claro, no tenga que ir a un centro, claro, sociosanitario, sino que se pueda ser atendida en su casa, exacto, asistencia domiciliaria. Yo creo que ese es el gran reto, vamos a ver, porque lo de las residencias al final, pues es verdad que hay situaciones en las que es inevitable y hay personas que necesitan tener una determinada atención, la familia no puede, y entendemos que desde luego hay que mejorar la red de residencias. Pero no debe de ser la única cosa que pongamos sobre la mesa. Hay muchas más acciones que en materia de envejecimiento se puede hacer de cara a retrasar esas enfermedades que aparecen con la edad, de cara a mantenernos más activos mentalmente. En todo eso, desde luego, es importante poner en marcha todo lo que puedan hacer, actuaciones desde esos centros, con los ayuntamientos, pero que al final intentemos trabajar porque la gente no tenga que abandonar por hacerse mayor su casa, su barrio y su entorno. Sino que esté en esos centros de día y luego claro, por la noche, perdón, en su claro, casa como no pasara nada. Claro, pero que estén durante el día en esos centros que ustedes podrían habilitar claro, para, yo qué sé, para... me imagino que ahí habrán trabajadores sociales, habrá algún ATS para que si haya que poner una inyección se le ponga. Hay de todo y luego realmente hay centros de mayores que funcionan mejor, otros que funcionan peor, pero lo cierto es que la intención nuestra es que esos centros se revolucionen, ¿vale? Y que empiecen a tener un papel más efectivo, que no sea solo para ir a jugar dominó, las cartas eso, y al baile del viernes. Sí. El baile es importante, ¿eh? Por supuesto. Y además, y que no se lo quiten a los niños. Y nosotros puedo constatar que en todas las reuniones que tengo con los centros de mayores es la mayor demanda que tenemos y es de que haya más actividad. Al final lo que nos están pidiendo es más actividad. Y yo creo que en eso no solo el gobierno, sino todas las instituciones en Canarias y en el resto de España tendremos que ser responsables con este cambio de población y empezar a preparar a nuestras ciudades, empezar a preparar nuestra sociedad
para una población que va a envejecer y que va a ser mayor. O sea, que usted coincide con algunos otros políticos que también han hecho declaraciones en el sentido de que Canarias ahora mismo, hasta en estos umbrales, estamos un poco a la cola de España en materia de servicios sociales. Y ustedes quieren darle un vuelco total a esa cola. Bien. Hay cosas... Ustedes quieren ponerse en la media. Exacto. De España. Vamos a ver, la media y en la cabecera, si podemos. Si pudieran, claro. Hoy, casualmente, he estado en una reunión de trabajo con la ley de no discriminación y de apoyo a la transexualidad y, por ejemplo, allí se planteaba ser ambicioso, poner a Canarias en algunos de estos temas a la cabeza. Parece que a veces incluso en la normativa tenemos que ir al rebufo del resto de España. Y luego yo salgo con cierta frecuencia a mantener reuniones a nivel del Ministerio, a nivel de otras comunidades autónomas, y desde luego tampoco creo que estemos tan mal. Es verdad que lo que hay que hacer es mejorar la inversión y los recursos, eso es evidente. Y a partir de ahí reorganizar lo que en algunos casos en su momento estuvo organizado y que por lo que ha sido toda la situación de crisis económica y demás, hemos perdido probablemente algún... En materia de dependencia nos hemos convertido en un año y poco de ser la última comunidad a ser la segunda comunidad que más invierte en materia de dependencia en el Estado español. ¿Cuánto han invertido? Vale. Yo la aproximadamente. Cifra, bueno, yo sé que el presupuesto de dependencia son 200 y pico millones. Esto lo que ha implicado, realmente la mejora viene. ¿En qué sentido? En que no solo se ponen recursos, sino se organizan mejor. El grave problema que tenemos en Canarias, para explicarlo brevemente... Sí, pero explíquelo clarito porque a mucha gente le interesa esto. Voy a explicarlo con toda la claridad que pueda, a ver si tú me ayudas también. Vamos a ver. En Canarias, cuando se crea la ley de dependencia, la crea el Estado español. En aquel momento el Estado da una financiación para la ley de dependencia de en torno al 50% de lo que costaba la ley a nivel estatal. Sin embargo, eso después de la crisis ha ido recortándose y estamos en torno al 17 o al 18% de financiación del Estado. O sea, que falta ahí casi un 40 y pico, vale. Un 40%. Perfecto. Eso para entenderlo, para empezar. De tal manera que todo eso lo ha tenido que ir incorporando poco a poco la comunidad autónoma desde sus propias arcas, ¿no? ¿Cuál es el problema para hacer efectiva la ley de dependencia? En Canarias tenemos una cosa que se llaman cabildos insulares, que no existen en el Estado español. Los cabildos tienen un papel muy relevante en materia de políticas sociales en Canarias. Por ejemplo, todas las residencias, todas las plazas residenciales en materia de menores, en materia de dependencia, están en manos de los cabildos. ¿De acuerdo? De tal manera que son los cabildos los que adjudican las plazas. ¿Vale? Pero la valoración la tiene que ser la comunidad autónoma, es decir, quien le dice a usted si es dependiente y le da una certificación de que es usted una persona dependiente es la comunidad autónoma. Que por cierto, eso funciona fatalmente, se tarda muchísimo. No, entonces, ¿cuál es el problema? Y tan mal. Nosotros reconocemos que ahí hay que mejorar, evidentemente, y en esa un año, 2 años para reconocer a una persona que tiene el grado de dependencia. Sí. Y entonces el problema es que se le adjudica a la comunidad autónoma hacer las valoraciones cuando la comunidad autónoma ni tenía estructura de personal, ni tenía capacidad para gestionar toda esa avalancha que le llega. Y ahí es cuando se monta el pitote. ¿Qué es lo que han hecho en el resto del Estado? ¿Cómo lo han solucionado? Pues sencillamente se han celebrado acuerdos entre el Gobierno y los ayuntamientos que hacen los primeros informes de valoración y eso implica acortar muchísimo el plazo. Porque no todo pasa por el mismo embudo. No el cabildo, sino los ayuntamientos. Los ayuntamientos. Porque no pasa por el mismo embudo. Entonces, nosotros desde que hemos llegado nos hemos puesto rápidamente a ver cómo se estaba trabajando el resto del Estado y hemos dicho, esto es lo que hay que hacer, es esto, no es inventarnos nada. No hay que inventar nada, vamos. Está no hay que inventar nada, es sencillamente llegar a acuerdos con los ayuntamientos, que estos empiecen, porque además los ayuntamientos tienen los recursos, tienen muchas veces más conocimiento de esta población porque ya está recibiendo algún tipo de asistencia. Entonces, lo que estamos ahora mismo es cerrando todos esos acuerdos con cabildos, con ayuntamientos, para poder acelerar. Hay una persona muy crítica en el Estado español con los servicios de dependencia y que nos ha dado mucha leña a Canarias, que es el gerente de la Asociación de Servicios de Dependencia, de entidades que prestan servicios a la dependencia.
Y él ahora mismo, recientemente, estaba participando en un congreso al que lo llamamos y reconocía que en el último año ha habido un salto importante. ¿Por qué? No solo porque se hayan puesto recursos y se haya bajado la lista de espera, sino porque definitivamente estamos organizando el trabajo bien. De tal manera que es verdad que a veces las soluciones no son todo lo rápidas que nos gustarían a todos, pero es verdad que él nos decía, este trabajo que ustedes están haciendo va a dar sus frutos y lo van a ver ustedes en un par de años, evidentemente. Esto se tenía que haber hecho hace muchos años, no se hizo, por lo que quiera que fuera, digo, yo no lo hago con ánimo, pero lo cierto es que ahora pues nos hemos empeñado y yo creo que ahí la consejera lo ha tenido clarísimo desde el principio y ha hecho una apuesta decidida. Y yo creo que, por eso digo que no se trata solo de recursos, sino de organizar y de estructurar mejor los servicios. ¿Usted no cree que de aquí hacia atrás, en las dependencias, las políticas sociales de todos los gobiernos de Canarias ha sido mala? De aquí para atrás. No, mire, yo participé. Y no vamos a enumerar ningún partido. No. En general. Yo participé, le digo que para mi sorpresa, yo participé en el año 99 al 2006, creo recordar, en 2 gobiernos de Canarias distintos. Y yo creo que en aquella época se hizo mucho. Se elaboró mucho plan, se organizaron los servicios. Canarias ha sido pionera a nivel del Estado en planes de vivienda, por ejemplo. Pionera. Y bueno, y es verdad que ahora mismo el Instituto Canario de la Vivienda por primera vez está empezando ahora a elaborar nuevamente su plan de vivienda, a empezar a hacer inversiones para construir viviendas nuevas. Se va a poder empezar este año. En definitiva, yo creo que las cosas empiezan a moverse. Yo acepto eso que usted decía al principio, de que empezamos a movernos. Bueno, pues es verdad. En materia de menores sucede exactamente lo mismo. Ayer participaba en una reunión. Pero menores también es bastante complicado. Hombre, muy complicado y una materia muy delicada, ¿vale? Claro. Donde hay que tener mucho cuidado porque además, en concreto en materia de infancia y familia, están apareciendo nuevas problemáticas que hace años no se planteaban, por lo menos con tanta rotundidad y tanta presencia, como el tema de la violencia filioparental. Hoy en día nos encontramos con muchísimas situaciones. Yo podría decir que más de la mitad de los chiquillos que están cumpliendo medidas judiciales o que han cumplido alguna medida judicial en materia de menores en Canarias, más de la mitad eran por problemas de violencia filioparental, lo cual ha hecho que tengamos que especializar nuestros centros para intervenir en esas problemáticas en concreto. Esto hace 20 años pues era una problemática incipiente, claro. Pero a día de hoy aparece esta nueva situación que tenemos que abordar y que además tenemos que empezar a trabajar desde los ayuntamientos poniendo también recursos. A eso nos va a ayudar tanto la nueva ley que se está elaborando también de infancia y familia, como el plan de infancia y familia del Gobierno de Canarias, que es el que tenemos que tener en Canarias. Y otro tema, señor Candil, aunque no sea tal vez una materia objeto de su competencia estricta, el tema de las guarderías infantiles. Hacen falta muchas más guarderías infantiles para posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, porque mucha gente no busca trabajo porque no tiene con quién dejar a los niños. O si tiene dónde dejarlo, el costo económico es tan elevado que hace imposible esa conciliación. Ustedes también en eso no... Yo creo que además este es el próximo reto ya que tiene el Gobierno de Canarias en materia de infancia y familia, en materia de educación, lo que es la educación de 0 a 3 años. Pues empezar a implantar o promover que desde incluso las distintas administraciones, ayuntamientos, se puedan promover la existencia de esas escuelas infantiles. Nosotros tenemos una red de escuelas infantiles en Canarias muy pequeñita, realmente son 17 escuelas infantiles que tenemos, evidentemente la mayor parte de ellas entre Gran Canaria y Tenerife. Y son escuelas que fueron en un momento una aportación en esta línea que decías tú de buscar la conciliación laboral, de permitir que son escuelas evidentemente más asequibles en lo económico y muy valoradas por parte de los usuarios por el nivel de profesionalidad que tienen y con el que se trabaja. Pero es verdad que yo creo que este es uno de los retos que hay. Entendemos que además se deben de ir dando pasos. Ya nosotros tuvimos en este año pasado reuniones con la Consejería de Educación, porque precisamente desde los ayuntamientos se planteaba la necesidad de crear más plazas de escuelas infantiles, de guardería,
y bueno, y espero que esta ley del menor que se va a hacer también pueda traer consigo algún tipo de inversión o estímulo, digo, para que tanto los ayuntamientos como las propias empresas, que en algunos casos están montando servicios que permitan conciliar a sus trabajadores la vida laboral y familiar, se puedan hacer más efectivas, ¿no? Bien, todas esas políticas sociales que ustedes están llevando a cabo, está clarísimo que requieren de una partida económica muy, muy importante. Sí. Sabemos todos que los recursos públicos son escasos, siempre son escasos, porque es así. Pero no veo yo ninguna intencionalidad del gobierno en este momento, de apretar un poquito más la tuerca a los impuestos. Y yo no voy a decir aquí, no voy a ser un demagogo, decir, no, suele a los ricos y a los pobres, no, bueno, a todo el mundo en general, o incluso con ese impuesto al sol que hemos hablado tantas veces y que hay tanta controversia de que sí, no, ¿por qué no se pone, por ejemplo, usted sabe lo que es que lleguen a Canarias más de 15 millones de personas turistas con todas las suelas que se gastan y los ladrillos que se gastan en nuestra tierra y ¿por qué no se les puede cobrar un euro como hace Barcelona, por ejemplo? Bueno, y que sirva eso para política social exclusivamente. Bueno, pues son temas evidentemente se han debatido. Aquí se ha dicho muchas veces ya que no al impuesto de pero yo los creo turistas, más que por lo pero que de se verdad piensa que crea un impacto. De verdad va a haber algún momento en el que el tema se deba de plantear en el sentido de buscar mejoras de financiación en materia social, en materia sanitaria, se me ocurre, donde parece que siempre, por más recursos que metamos, es verdad que es como el PSOE acaba de decir, bueno, para mí me parece un auténtico esperpento, porque no va a solucionar absolutamente nada. Pero, por ejemplo, ha dicho, oye, ¿por qué no le cobramos un impuesto a la banca o a las transferencias financieras para poder financiar las pensiones? Que no daba, porque con 10 millones no da. Pero algo, habrá que hacer algo, ¿verdad? De todas formas, aparte de este debate, que yo creo que desde luego pues, en algún momento se va a volver a plantear si un turista por poner un euro más o menos genera algún turista un euro diario. Pero lo que sí es importante es que en Canarias, yo creo que, por ejemplo, con las negociaciones que han habido en el último año, se ha conseguido desvincular el REF de la financiación de Canarias. Esto libera muchísimo dinero del gobierno de Canarias, implica mejoras. Tanto es así que nosotros este año pasado pudimos gozar a mitad de año de un presupuesto, de un crédito extraordinario de cerca de 70 millones de euros. La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. Luego, eso es una cantidad de dinero importante. Aún así, se llevó más dinero hacia la Consejería de Sanidad, se está invirtiendo, pues creo que fueron en ese crédito extraordinario 90 millones de euros. En cuanto al presupuesto, nosotros hemos pasado, ahora mismo vamos a pasar a estar en el entorno de los 800 millones de euros. Ya están aprobados los presupuestos de Canarias para 2018, ¿verdad? Sí, tenemos un crecimiento de un 25-26%. El presupuesto en materia de la consejería. Social, de la consejería. ¿Pero solo para servicios sociales? Sí, lo que no es para vivienda o no. No, estamos hablando de políticas sociales, vivienda y el Servicio Canario de Empleo. En políticas sociales vienen a ser aproximadamente unos 400, 500 millones de euros aproximadamente. Se produce un aumento en políticas sociales, específicamente de en torno al 26%, que es muy importante, quitándolo de empleo, Entonces, es un crecimiento... Y sigue siendo poco, don Francisco. No, dígame la verdad, sigue siendo muy poco. Pues probablemente, y usted le pregunta a cualquier consejero del gobierno, a cualquier viceconsejero, sí, dice que es poco lo y yo te diré siempre voy a tener poco, siempre tendré poco personal para lo que yo quiero hacer, evidentemente. Pero es verdad que supone un crecimiento de 100 millones de euros del gasto consolidado. Estamos hablando del gasto que se va a quedar fijo ya, 100 millones de euros más del año pasado a este. Eso es una cantidad muy importante. Sí, son muchos euros. Y es verdad que aún así vamos a seguir arrastrando algunas deficiencias y problemas. Estamos ahora con un problema grave de personal, por ejemplo, en materia de familia numerosa. Eso lo iba a preguntar. Sí, bueno, pues... Perdóneme, pero es tercermundista. Sí, bueno... porque ¿sabe? Para un carnet se tarde un año o 6 meses. No, un año no. Ahora mismo estamos tardando un mes. Cuando eso se hace en 5 minutos. Una cosa que no entiendo, a usted y yo, pues bueno, yo soy una persona de la calle normal, yo soy un abogado, yo trabajaba. Claro. Y yo cuando llego allí y me pongo a ver cuál es el problema, bueno, pues el problema es un problema de personal, efectivamente. O sea, hay mucho personal de este servicio que ha estado saliendo en comisión de servicio, bueno, pues en temas sindicales, otros han salido y al final, anteriormente se fue adelgazando un servicio que de pronto se encuentra con una modificación de la Ley de Protección de Infancia, que es del 2015,
y que amplía todos los supuestos para la familia numerosa, lo mejora, con lo cual evidentemente hay una avalancha de peticiones. Nosotros ya desde que llegamos este año advertimos de que la situación era grave, pudimos solventarlo porque distribuimos personal, se contrató planes de choque, pero ¿qué pasa? Que el personal de los planes de choque es personal eventual, lamentablemente. Claro. Y si usted me pregunta, como me dice mucha gente a mí, ¿y por qué no los contratan por un año? Y digo, yo los contrataría por 3 años, por 5. Desde luego, nosotros, pero el problema es que hay una normativa que cumplir, una normativa acceso, estatal que impide la contratación función de personal, pública, la contratación de personal se impide. Y claro, nos encontramos con situaciones complicadas para ir solventando como podemos. En el caso de Las Palmas, que estamos con mucho personal, por ejemplo, con personal de baja que no se ha podido sustituir, ahora se ha conseguido que, al ser declarada la consejería en esta ley de presupuestos, sector prioritario en su totalidad, nosotros ya cualquier plaza que se nos mueva, cualquier cosa, la podemos sustituir. Pero es verdad que estamos pagando un problema que arrastramos desde el año pasado. De todas formas, quiero decir que a lo largo de este año el carnet de familia numerosa se han duplicado. Nosotros se estaban haciendo una media de 6.000, 7.000 carnets al año y estamos ahora en unos cerca de 13.000 carnets de familia numerosa. Pero usted sabe que hay medios tecnológicos, usted Sí. va a sacar el carnet de identidad sí. y tarda usted 10 minutitos, o el pasaporte tarda usted 10 minutitos, Le o el digo carnet más. de conducir incluso. Le digo más, usted puede hacer el carnet hoy día, el carnet de familia numerosa, por internet. Claro, Y se eso puede es lo que hacer, hay que hacer. Y ahí estamos al día. Pero lo que hay que hacer es fomentar que se haga a través de vías telemáticas. Eso es lo que intentamos. Pero es verdad que hay mucha gente que sigue asistiendo a los Sí, que a le las gusta ir a la oficinas. ventanilla. Bueno, y al final tenemos un problema, es verdad que hay que mejorar. Ahora se incorpora en este mes ya, hemos estado estos días trabajando intensamente con el servicio de contratación de personal para que este mes se incorpore este nuevo plan de choque que va a poner más personal y hará que estemos al día. Y a la misma vez estamos firmando acuerdos con muchísimos ayuntamientos. Yo creo que la semana, me parece que el próximo mes, Santa Cruz, La Laguna y creo que Las Palmas se habían comprometido a ellos empezar también a hacer el carnet, porque al final el Cabildo de Fuerteventura y Lanzarote ya dan directamente el carnet de familia numerosa a ellos y la gente está encantada de la vida. Aquí hay que buscar lo mismo. Porque es que el carnet de familia numerosa, como usted sabe, pues es fundamental, por ejemplo, para viajar tiene un descuento, para la universidad tienes otro descuento, para los colegios tienes otro descuento, en fin. Y después hay muchas empresas que te premian por ser familia numerosa, o sea que es un documento fundamental que le afecta al bolsillo de los canarios. A nosotros la ley nos permite 3 meses para responder. A mí me parece que esto habría que responderlo al momento, porque yo estoy de acuerdo contigo en que yo a veces no sé por qué a las administraciones les cuesta tanto adaptarse a este mundo de las nuevas tecnologías. En unas cosas parece que tienen prisa y en otras no tenemos tanta, pero es verdad que ahí hay que ser más ambiciosos. Y claro, y yo me imagino, señor Candil, que si ustedes no tienen el sistema o el método, yo creo que las comunidades autónomas llamando, oiga, ¿cómo lo hacen ustedes? Tengo una máquina que me lo hace. Oiga, pues compren una máquina esa. No, pero en lo del carnet, el problema que digo exactamente, mira, por ejemplo, ahora mismo estamos en la provincia de Tenerife. Creo que estábamos sacando carnet del mes de septiembre, octubre. Y aquí estábamos ahí a la par. Más o menos igual. A la par, porque hemos puesto... Esto es otra cosa, digo, yo cuando tengo problemas de personal aquí me apoyo en el que tengo en Tenerife, y cuando tengo problemas en Tenerife me apoyo en el que tengo aquí, con la isla de Fuerteventura, Lanzarote. Entonces los servicios en ese sentido, por suerte, son autonómicos y vamos intentando capear la situación de la que digo que venimos de una muy mala situación de personal. Y yo que espero, honestamente, que esto se pueda mejorar de manera definitiva y estable, ¿no? ¿Para cuándo esa ley de servicios sociales? ¿Cuándo cree usted que se va a poner en marcha esa importantísima ley en nuestra comunidad autónoma? Bueno, pues esta ley está ahora mismo en el Parlamento. Parece que va a ser a finales de febrero, principios de marzo, cuando se haga una primera lectura ya definitivamente en el Parlamento. Esto es una ley que ha sido muy consensuada, muy trabajada con colectivos sociales, colegios profesionales. Se ha estado durante este último año debatiendo intensamente con expertos, con cómo debe de mejorar. Nosotros tenemos una ley ya muy vieja, que viene, pues, nunca mejor dicho, del siglo pasado, y ahora pues ya tocaba adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Como decía, va a ser una ley
porque es la intención que sea una ley moderna a nivel del Estado, innovadora. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, por ejemplo, decía antes lo del profesional de referencia. Se va a tener una única historia social. Igual que va a haber una sola persona que haga un seguimiento a cualquier persona que recurra a los servicios sociales para servicios del tipo que sean o ayudas del tipo que sean, va a haber también una única historia social. Es decir... Sí, como la historia clínica, por ejemplo. Por ejemplo, lo que resulta lamentable, por ejemplo, a día de hoy, es tener que estar haciendo a la gente ir de una institución a otra para preguntar por ayuda. De lo que se trata es que precisamente el profesional que va a trabajar con esa persona, de un solo vistazo pueda tener acceso a cuál es la situación, cuál es el historial social de esta persona y en qué sentido se le ha ayudado ya o se le puede ayudar o se puede mejorar. Esto es una gran innovación. Ustedes me imagino que son conscientes, yo lo soy porque he sido profesor de ellos durante 3 años, que hay magníficos profesionales, las universidades canarias están sacando magníficos profesionales en trabajo social, pero magníficos. Sí. Los alumnos míos les enseñábamos, y de hecho sacaban unas notas maravillosas, yo les daba prestaciones económicas de la seguridad social, o sea, conocen desde el desempleo hasta la prestación de jubilación, la jubilación, muerte y o sea, conocen todo ese tipo de problemáticas. Sí. Si ustedes formasen a esos chicos en ese tipo de currículum que usted está diciendo, el problema casi se soluciona porque saben casi de todo. De hecho, nosotros estamos trabajando directamente con los colegios profesionales. Evidentemente, el Colegio de Trabajo Social, tanto el de Las Palmas como el de Tenerife. Están participando, han estado participando activamente de la elaboración de esta ley, ¿no? Ahora estamos en la fase del Parlamento. Ahora estamos en una fase en la que se empieza a discutir las distintas organizaciones políticas. La ley recibirá enmiendas, probablemente. Yo creo que el propio grupo de Coalición Canaria presentará enmiendas porque hay cosas que probablemente todavía se puedan mejorar un poco más, ¿vale? En el ámbito de las tutelas, de las personas con discapacidad o las personas mayores, habrá que hacer alguna enmienda en alguna situación de esta, pero desde luego la ley, ¿qué es lo que trae? Pues bueno, pues trae este catálogo, por ejemplo, que decía de prestaciones, que va a implicar una revisión de todo lo que se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer, cuánto cuesta. Es otra de las preguntas que tenía aquí anotada para hacerle, el catálogo de prestaciones, que es muy interesante. Claro, porque el catálogo de prestaciones, pues digamos, son todos aquellos servicios o prestaciones que desde el Gobierno de Canarias se entiende, y desde las distintas administraciones canarias, que se tienen que garantizar desde el ámbito público. Y ahí de lo que se trata es de ver si a la discapacidad la tenemos que atender, en qué condiciones, si hay que hacer estimulación temprana y mejorarla y en qué condiciones para los niños que tienen cualquier tipo de discapacidad, si tenemos que invertir más dinero, cuánto nos cuesta una plaza de un niño de medidas judiciales, por ejemplo. Es otro ámbito dentro de la competencia, hablaba antes del de menores, y es otro ámbito que a mí personalmente me preocupa y en el que me he implicado mucho, que es en el tema de las medidas judiciales y de los menores que cometen delitos en Canarias. Estamos hablando en Canarias anualmente hay una media de 2.800, 2.900 medidas judiciales dictadas para menores, de las cuales, por suerte, para esta tierra, 2.500, cerca de 2.600 son medidas en abierto, medidas educativas. Y eso también tiene un coste económico. Conseguir la regeneración del menor. Claro. Y eso tiene un coste económico importante para el Gobierno de Canarias que tiene que mejorar. Un coste que tiene que mejorar porque, desde luego, entendemos que hay que aspirar a ir cada vez. Nosotros tenemos aquí un centro de menores de medidas judiciales, que es el de La Montañeta. Sí, que ha dado un montón de problemas bueno, años no atrás. Solo problemas, yo escándalos ahí de todo tipo. Reconozco que cuando he llegado a la viceconsejería este año me ha entristecido mucho ver que La Montañeta sigue abierta como centro de menores, y estamos trabajando ahora mismo en la posibilidad de un centro nuevo, pero esto es complicado. Nos hace falta abrir un centro nuevo aquí y otro entre Fuerteventura y Lanzarote, para que los chiquillos que tienen que cumplir una medida judicial puedan cumplir en el centro más cercano que tienen a su isla, a su ciudad, ¿no? Señor Candil, nos vamos a ir ahora dentro de unos minutos a publicidad, pero quería antes, para terminar esta primera parte del programa, que me hablase usted en qué situación está la problemática, el grave problema que se creó en el Ayuntamiento de Agüime con el tema de la dependencia, el cobro
a las personas. ¿Usted qué me puede decir de esto? ¿Cómo lleva, usted? ¿Qué conocimientos tiene? ¿Se ha solucionado? ¿No se ha solucionado? ¿En qué situación está? Ahí en su momento yo sé que ha habido conversaciones entre el Gobierno de Canarias. Desconozco la verdad cómo está el expediente en concreto, porque yo no... Eso es un tema que llevaba, pues creo que era la Dirección General de Dependencia, que estuvieron clarificando la situación. Yo no sé en qué ha quedado finalmente, si el Ayuntamiento de Agüime ha devuelto el dinero o no ha devuelto el dinero. Me imagino que en algún momento, incluso estando judicializado, como creo que está el tema, sí, está judicializado, van a haber movimientos y tendremos noticias, ¿no? Yo la verdad que en este tema no puedo decirte cómo está el expediente, porque no he estado siguiendo el tema en profundidad. Es un tema que precede, digo, que viene desde antes que nosotros nos incorporáramos, y eso tiene sus mecanismos que los propios funcionarios, desde luego, estarán reclamando las explicaciones pertinentes, ¿no? Bien, como ven, señores, la entrevista está siendo muy interesante. Está mal que yo lo diga, pero lo tengo que decir porque es verdad, porque se está hablando de temas que seguramente ustedes pocas veces oyen hablar con tanta profundidad y con tanta claridad, reconociendo errores y también reconociendo los trabajos que se están llevando a cabo para mejorar, porque está clarísimo la intencionalidad. No podía ser de otra forma. El Gobierno de Canarias no puede virarle la espalda ni a los mayores, ni a los menores, ni a las personas en problemas con problemática judicial, ni a la violencia de género, porque para eso está, para solucionar ese tipo de problemas. Y yo decía al principio, y lo reitero aquí ahora, que se está notando una mejora sustancial en esas políticas. Ojalá no me equivoque, ojalá no sea hoy pan para hoy y hambre para mañana, ojalá que esa vuelta al revés de los problemas de dependencia y demás, que en Canarias siempre ha sido una problemática gordísima, de hecho estamos prácticamente a la cola en muchos casos de España, que se esté dando la vuelta. Ya eso me tranquiliza y me alegra. Dentro de 5 minutos volvemos, no se vayan, que saben que siempre las segundas partes en este programa están mejores que las primeras. Pueden hacer llamadas directas a nuestro entrevistado para que le pregunten las cuestiones que ustedes consideren oportunas sobre el objeto de nuestra entrevista. Gracias. Hola, soy Débora Peredo. Y yo, Abraham Almagro. A partir del 12 de enero les esperamos todos los viernes a las 4 de la tarde aquí, en Canal 4 TV. Quiéreme Libre, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. No te lo pierdas. La igualdad es un asunto de todos. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta. Hola, soy María Afonso. Y yo soy Jesús Cisneros. Les invitamos a un nuevo programa, Mar de Fondo. Donde hablaremos de las particularidades del mar Canario. Como las arenas de nuestras playas. La contaminación, cómo le afecta a nuestras costas. Tiburones. Y finalmente hablaremos de muchos temas sobre microorganismos, plancton y otras cosas interesantísimas de nuestro mar. Todos los martes a las 6 de la tarde en Canal 4 TV, Mar de Fondo. No se lo pierdan. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú! Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a su espacio Yemanjá de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche.
aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero. Amigos, gracias por estar ahí, por esa fidelidad que ustedes nos demuestran todos los jueves en este programa de las verdades del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde. Saben que les advertí que a partir de ahora vamos a abrir los micrófonos en directo para que el señor Candil pueda contestar a todas aquellas preguntas que ustedes se dignen hacerle si lo consideran oportuno. Si no, ya seguiremos hablando. Mire, ya parece ser que hay una pregunta. Perdón. Me dicen de control que ya están los teléfonos ahí. Yo se lo repito, el 928 68 23 42. Lo único que les pedimos, por favor, es que las preguntas sean lo más breves posible y concisas para que nuestro viceconsejero de Asuntos Sociales las pueda contestar. Bien, mientras tanto, nosotros vamos a seguir en la entrevista que estamos llevando a cabo con el señor Candil, desde el todo punto de vista para mí muy interesante, porque estamos hablando de la vida y del bienestar de nuestros mayores, de nuestros menores, de la gente discapacitada, de los problemas que tienen jurídicamente problemas los menores, o incluso, que es otra de las cosas que le quiero preguntar ahora, con respecto al tema de la violencia de género. ¿Tienen ustedes que ver algo en este tema o eso lo lleva otra consejería? Bueno, eso está realmente en la Consejería de Presidencia, que es donde está el Instituto de Igualdad del Gobierno de Canarias. Nosotros, hombre, pues terminamos viendo situaciones de violencia de género porque derivan muchas veces a otro tipo de ayudas en materia de servicios sociales y a otro tipo de situaciones, pero no llevamos directamente la competencia del tema de violencia de género, ¿no? Pero vaya lacra, señor Candil, vaya lacra. A eso me refería, digo que más allá de que tengamos competencia o no, evidentemente estamos ante una de las graves problemáticas de la sociedad occidental. Bueno, occidental, oriental, porque el tema de la violencia de género no es un tema. No, pero mire, pasen los países más adelantados, Suecia, Dinamarca, Noruega. A eso me refiero, que incluso en esos países que parecen tan evolucionados, ¿no?, a niveles educativos y culturales, nos encontramos con situaciones de estas, pues evidentemente quiere decir que es una lacra ante la que vamos a tener que estar en permanente guerra y en una permanente lucha. A mí una cosa que me resulta realmente dura de entender es con todo lo que llevamos diciendo, hablando en los últimos 30 años. Sigue existiendo la misma insensibilidad social. Exacto, ¿no? Pero y además cuando se hacen estudios entre gente joven, entre la población en general, nos seguimos encontrando en materia, especialmente preocupante entre los jóvenes,
un nivel de, digamos, de aceptación de los comportamientos machistas, violentos, de género, desde luego, y nos da pena ver cómo llevamos muchísimos años trabajando con mensajes en materia se ha avanzado mucho, pero seguimos con el problema. Y sin embargo, la gente joven sigue normalizando determinadas actitudes de control, de acoso, ¿no? Con lo cual, evidentemente, eso es un tema preocupante. Sí, así es. A ver, tenemos la primera llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches, señor consejero. Yo lo conozco a usted, conozco al señor Barragán, y mi pregunta es la siguiente. ¿De dónde llama, por favor? Llamando desde Las Palmas, y usted es abogado y es del Risco San Nicolás. Haga la pregunta, es tan amable. Es que yo soy del Risco San Nicolás. 350 euros. ¿Cómo? Con 350 euros. Pido un crédito para ir dental que me concede el crédito, pero yo no puedo pagar eso. No me hizo operación ninguna. Hice suspensión de crédito, hice todo, no tengo ningún tornillo, no tengo nada. Y dental ha dejado mucha gente la poca destrozada. Dijo, tendría que tomar medidas en eso. Porque hasta en esta emisora estuvieron ayer la plataforma luchando contra los médicos y dental, médicos del corazón, que está frente a edificios múltiples. El gobierno canario tiene que mojarse en eso, que están escachando a muchos pobres y engañando como a mí, que no se leen escribir, me hicieron firmar un papel y que yo dijera que yo cobraba 1.000 euros cuando cobro 160 euros. Nada más y buenas noches. Buenas noches, gracias por su pregunta. Yo entiendo que estamos hablando de situaciones de precariedad laboral, estamos hablando de situaciones de... Ahí es verdad que hay ayuda... Exclusión social. Yo reconozco que las ayudas que damos en materia de dependencia y en otras, en PSI y demás, a veces parecen ayudas escasas. Digo, que parecen ayudas escasas, parece que no... Son ayudas en muchos casos que se dan a las unidades familiares, ¿no? Y es verdad que a veces hay que combinar actuaciones porque, bueno, pues con una ayuda de 400, 300, 500 euros, yo reconozco que es complicado. Claro. Vivir. Lo que ocurre es que muchas veces las personas por exclusiva desconocimiento no tienen en cuenta que lo que se tiene en cuenta, efectos de la concesión o no de ese tipo de ayuda, es el valor económico de toda la unidad familiar. Claro, ¿qué quiere decir exacto. esto? Que no solo es si él recibe algo, sino si su esposa, sus hijos reciben. Trabaja, todo ese quantum claro. económico se cuenta y por lo Exacto. tanto muchas veces a veces las personas no tienen derecho, pero claro, no Exacto. se les explica y se encuentran con la sorpresa de que le quitan la pensión. Exacto, y aún así, evidentemente, se intenta siempre mejorar, ir incrementando las cantidades, pero bueno, es verdad que... Sí, es verdad, son escasas. A ver, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De la Roya Baja. ¿Puede hacer su pregunta si es tan amable? Sí, le quería preguntar al consejero que yo le debo al banco un dinero, ¿no? Y entonces iba ya una ayuda de asuntos sociales y yo no sé si eso... En La Reolla, bueno, vives en La Reolla, me estás diciendo. Sí. Bueno, además en Las Reollas hay un plan ahí ambicioso de reposición de vivienda entre el Ayuntamiento de Las Palmas, el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado también, que han promovido... Pero parece que lo que está preguntando, señor Candil, es que si hay alguna ayuda para pagar el crédito, ¿no? O algo así. Bueno, mira, en esto voy a dejar, para dejar claro, Gracias por su pregunta. Ante cualquier situación donde usted quiere saber si tiene derecho a algún tipo de prestación, si su situación económica es acreedora de una ayuda, necesita de que haya una ayuda por parte de la comunidad autónoma o de quien sea, yo lo primero que les recomiendo es que acudan siempre a los servicios municipales, ¿vale? A los servicios municipales de materia de servicios sociales, al trabajador social que le toque en su distrito, en su zona o en su ayuntamiento, porque son ellos los que hacen las primeras valoraciones. Nosotros, en cualquier caso, incluso cuando nos llegan, nosotros tenemos servicios muy especializados y cuando a nosotros nos llega una persona, lo primero que hacemos automáticamente es ver, digamos, cuáles son sus historiales sociales, qué situación nos dice el ayuntamiento, qué informe nos hace de que hay una persona, qué características tiene, qué va a necesitar, no necesitar, y en función de eso, pues ya luego se va valorando si tienen derecho. O sea que lo primero que le puedo recomendar o aconsejar es que vaya en el caso de La Reolla, a la concejalía de distrito que le corresponde y pedir allí cita con el trabajador social para que vean cuál es su situación. También le aconsejo que incluso a esa primera cita vaya con toda la documentación que pueda ir ya
para acreditar Estudien en profundidad esa situación y que no le hagan luego volver a ir con más papeles o con Claro. este tipo de historias. Bien, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Hola. Sí, Buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? buenas noches, señores, ¿De dónde nos llama? de las Remudas de Telde. Haga su pregunta si es tan amable. Vamos a ver, bien. Yo, lo mío es que tengo ahí un problema desde hace una partida de años con la epilepsia de mi mujer. Le dieron una paga hace unos años de 24.000 y pico pesetas, que son 149 ahora. Y está extinguida, esta paga está extinguida desde el FAS, está extinguida. Entonces, a ver qué soluciones me dan ahora. Yo sigo cobrando los 149, pero me dicen que está extinguida. Y entonces a ver qué va a pasar ahora a partir de ahora, porque mi mujer sigue gastando ahora más que antes, porque ahora le han dado varios ictus, 2 o 3, está media paralizada, y a ver qué soluciones le damos. Mañana tengo la asistencia social aquí en mi casa. Vale. Y a ver qué va a pasar con esto. Vale. Muchas gracias por su pregunta, señor. Le contesta el señor viceconsejero. Bueno, vamos a ver primero. Vale. Primero, hombre, algún dato más me haría falta para saber exactamente qué tipo de ayuda era la que estaba recibiendo su esposa. Lo que usted está haciendo es lo correcto para empezar, y es recurrir al trabajador social del ayuntamiento, que le corresponde, en este caso, del barrio de Las Remudas. Este trabajador social, además de alguna forma acreditar la situación que ustedes tienen, debe de darles información sobre la petición, por ejemplo, si su señora esposa está en situación de pedir la declaración de dependencia. Si tiene esa situación, lo que hay que hacer es empezar ya con todo el proceso y solicitar la valoración. Esa es la primera valoración. Por un lado hay una valoración social que se hace o intentamos que se haga por parte de los ayuntamientos, aunque ahora realmente la estamos haciendo todavía en muchísimos casos desde el Gobierno de Canarias, porque no se han cerrado todos los acuerdos que queremos con los ayuntamientos. Pero en cualquier caso, es el ayuntamiento, el trabajador social municipal, el primero que le va a informar, a decirle cuál es su situación, a qué puede o no puede acceder, y luego a partir de ahí es dirigirse ya directamente a los servicios centrales de la Dirección General de Dependencia, que están en la Clínica del Pino, en la antigua Clínica del Pino, y allí se le informa exactamente de a qué tiene derecho, a qué no tiene derecho, y se inicia todo el procedimiento administrativo y de valoración por parte de los médicos y profesionales. Bien, señor Candil, ¿para cuándo va a estar en funcionamiento los centros de atención temprana para los niños? Bueno, en materia de atención temprana, ya estos centros, por suerte en Canarias, están funcionando desde hace muchos años con normalidad. Este año hubo una dificultad exactamente por el mismo tema, siempre son temas de personal que se había ido de baja, que se había ausentado y que había que reponer. Nosotros lo que hemos hecho automáticamente es garantizar desde la Fundación Sagrada Familia, que es una fundación pública, que esos niños pudieran seguir siendo atendidos, y es en lo que estamos. En cualquier caso, hay mejoras económicas también de cara a todo lo que es estimulación temprana de cara al próximo año, y ahí estamos siempre trabajando de la mano, evidentemente, de los cabildos que tienen los servicios y tienen muchas de las acciones que hay que hacer en esta materia. A ver, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? A través del hilo conductor le llama Alberto Teixeira Álvarez desde el municipio de La Vega de San Mateo. Muchas gracias. Haga su pregunta. A 1000 metros de altitud. Haga su pregunta, por favor. Mi pregunta es para don Francisco Candil González, ¿no? Sí. Y por lo que usted ha estado hoy argumentando sobre la población que envejece, servicios de independencia, la política social, la crisis ha creado muchas patologías, mucha psicología, en fin, ¿no? Y entonces mi pregunta es,
el escritor y filósofo y sociólogo Bauman argumentaba que vivimos en una sociedad líquida, sin raíces profundas, sin rumbo, una sociedad que cambia compulsivamente pero sin consistencia. Y termino con esta. Haga su pregunta. En cuanto a la vejez, un tema que ha llamado en el caso del archipiélago canario, pues que en estos últimos 40 años es realmente alarmante, pues que donde la tasa de natalidad ha caído en torno a un 57%. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Evidentemente este es un problema gravísimo en Occidente, en el Estado español ya lo es, desde luego el envejecimiento poblacional. Nosotros hemos sido la comunidad autónoma más joven del Estado. Yo cuando era director general de Juventud tenía que responder en el otro sentido, porque éramos la comunidad autónoma con la natalidad más alta del Estado español. Durante muchos años, ¿te acuerdas? Durante muchos años. Los premios a nosotros. Sí, y lamentablemente éramos la comunidad autónoma con más embarazos en adolescentes también. Eso ha ido cambiando de manera radical. Yo creo que ha cambiado en todo el Estado, evidentemente en Canarias y en Occidente. Todos somos conscientes de que tener un hijo pues comporta determinados costes económicos, determinadas responsabilidades a las que muchas parejas, digo actualmente, que podrían tener familia, han renunciado. En algunos casos por situaciones económicas y en otros casos por un planteamiento de estilo de vida, probablemente de faltas de tiempo, de dedicarse excesivamente al trabajo o de sencillamente decidir que no se quiere tener hijos, ¿no? Que claro, también es una decisión, una opción válida y razonable. Como la otra, claro. Lo que pasa es que esto es verdad, que el problema que ha generado es que nos hemos ido descapitalizando de alguna manera de población. ¿Qué ha habido en algunos momentos? Bueno, pues toda esta llegada de inmigrantes que llegaron de Latinoamérica y tal, en momentos han paliado la necesidad de mano de obra, de recursos laborales, pero bueno... Al sostén de las prestaciones, a través de la cotización a la seguridad social. Exacto, pero al final es una realidad. El envejecimiento poblacional es un problema que tenemos grave en Occidente, es un problema que tendremos que ir solucionando, porque evidentemente esto implica, como tú sabes mejor que yo, que eres un experto en el tema, pues que cuanto menos gente tengamos trabajando, menos gente aporta recursos a la seguridad social. El déficit. Y ahí es donde habrá que buscar esas financiaciones extraordinarias de las que estábamos hablando antes también, sí, probablemente. Pero en cualquier caso, es verdad que el tema del envejecimiento poblacional es un tema que hoy tenemos que tener todas las administraciones presentes, porque si hace 30 años teníamos o se gobernaba para una población mucho más joven que tenía otro tipo de necesidades y requerimientos, ahora hay que empezar a gobernar para esta población mayor que envejece y que va a tener otro tipo de necesidades. Hay un elemento importantísimo que desde la consejería tuvimos claro desde el primer día y que la consejera le hizo saber al Consejo de Gobierno de manera inmediata, y fue acceder a los datos de envejecimiento poblacional. Fue ahí cuando directamente, cuando se le muestra al Gobierno en uno de sus consejos deliberantes que la situación que había en la población en Canarias, o empezábamos a tomar ya medidas o no estábamos preparados para lo que se nos venía encima. Y bueno, yo creo que por suerte se ha empezado a reaccionar, insisto, por parte del Gobierno de Canarias, por parte de los cabildos y por parte también de los ayuntamientos, que tenemos que ir todos coordinando para mejorar. A ver, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De La Garita. Haga su pregunta al señor viceconsejero, si es tan amable. Sí, buenas noches al señor viceconsejero. Resulta que soy una persona que tiene una discapacidad muy grave y me he encontrado aislado porque vivo solo, ¿no? Entonces he intentado por todos los medios saber si había algún centro
donde pudiera contactar con otras personas con las mismas características que yo tengo. Y me han dicho que no hay ninguno. Me gustaría que me contestara, por favor. Muchas gracias por su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Yo entiendo que tampoco usted tiene que estar contándonos sus problemas, digo, públicamente, si no tiene mayor interés. Yo no sé qué tipo de discapacidad tiene usted. En cualquier caso, es verdad. Mi consejo en este sentido es que se dirija una vez más al ayuntamiento, a los servicios sociales, para que le puedan asesorar, y si encuentra que ahí no tiene ningún tipo de respuesta, ningún tipo de atención, que se dirija o bien a los servicios de voluntariado de políticas sociales del Gobierno de Canarias, de cara a que le podamos asesorar sobre qué entidades hay o no hay que le puedan ayudar. Yo creo que hay muchísimas organizaciones en Canarias, por suerte. Quiero decir que también en eso vamos mejorando, y hay cada vez una población más organizada, más activa y más consciente del grave y problema más consciente social. de los distintos problemáticas sociales. Y desde luego yo creo que en ese sentido una persona como usted, que tiene una discapacidad, me dice, supongo que además la tendrá acreditada y certificada, no debe ni puede estar aislado ni solo. Y tendríamos que buscar qué tipo de recursos es el que necesita usted. Yo insisto en lo de antes, son los servicios municipales, digamos, la primera línea de fuego que le tiene que asesorar a usted y decir exactamente dónde hay una asociación, dónde puede haber una fundación, dónde puede haber un centro público del tipo que sea, donde usted pueda relacionarse, donde usted pueda asistir a cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de necesidad que tenga, y desde luego mucho menos lo de la soledad, porque la verdad es que el tema de la soledad, primero en el mundo de la discapacidad, y de vez en cuando nos asalta alguna lamentable noticia de la muerte de alguna persona mayor, que es verdad que en los últimos años parece que han aparecido más denuncias de este tipo, más noticias de este tipo, con personas mayores que mueren en soledad en sus casas, ¿no? Muy triste esto es una preocupación grave dentro de la, digamos, financiación de las subvenciones que se van a otorgar y que se van a sacar este año por parte del Gobierno de Canarias. Una de las líneas fundamentales es la de la lucha contra la soledad. Por eso decimos que hay que activar a los centros estos de mayores para que sean, digamos, centros base desde los que puedan pasar el día divirtiéndose con ayuda de otras personas. Exacto. Eso no debe costar mucho, pienso yo. Vamos. Nosotros tenemos muy claro en esta consejería, además, que cuando uno es mayor, a veces nos vienen a decir que si le damos algunas charlas, decimos, a los centros de mayores hay que darles charlas, pero lo que hay que darle más es ocupación, ilusión, diversión. Claro. Hay que generar actividad física. No podemos tener a nuestros mayores ahí nada más que todo el día jugando a las cartas y tal. Esto por suerte va cambiando, y yo, que con cierta frecuencia pues asisto a algún centro, voy a verlo, visitarlo, por los motivos que sea, siempre me encuentro grupos enormes de mujeres y de hombres mayores que están haciendo deporte, haciendo risoterapia, un montón de actividades que al final es verdad que son las que a uno lo mantienen. Ya tenemos que extinguir aquella idea de que la persona cuando se hace mayor o se jubila queda como un poco ahí de lado, ya solo puede ir a pasear, para pasear, para mirar obras y para jugar al dominó. Yo creo que hay que acabar con esa idea. Hay gente mayor incorporadísima a voluntariado, a temas de voluntariado, de lucha contra la pobreza, de distintas asociaciones en las que el voluntariado es fundamental, y ahí juegan un papel muy importante las personas mayores, ¿no? Yo siempre cuento la experiencia de la Espericia Doctrina, esta experiencia que hay en las universidades, en concreto la de Las Palmas de Gran Canaria, que es impresionante, ¿no? Y algún amigo, algún compañero que ha dado clases o que le da clases a estos cursos me dice que es alucinante para ellos como profesores ver a gente mayor, ya jubilada, con la ilusión, con la intención que tienen de seguir formándose, de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, de seguir... Bueno, yo creo que ese es el mensaje que hay que trasladar de nuestros mayores. Un gobierno que solo ve, o una administración que solo ve a los mayores como un problema, y esta sociedad lamentablemente tenemos que decir como crítica
que a veces parece que los mayores se convierten de pronto en un problema, no sabemos qué hacer con ellos. Todo el mundo los quiere muchas veces meter nada más que en residencias, como para quitarse el problema encima. Y yo creo que este es un debate que tenemos que aceptar como sociedad y que tener. Y es que es verdad que nuestros mayores tienen que estar atendidos, porque insisto, es verdad y es cierto que hay situaciones donde una persona mayor no puede estar encamada en una casa donde además tiene que recibir asistencia médica y no nos queda más remedio que responderle con una plaza residencial, pero sí que tenemos que trabajar y seguir responsabilizándolos como sociedad de nuestros mayores, ¿no? Son los que han mantenido a Canarias, lo que han sacado a Canarias de los atolladeros nuestros padres, históricos, nuestros padres, la gente que tenemos que apoyar. Y desde luego yo creo que en esto tenemos que avanzar como sociedad, mejorar, evidentemente invertir más para que las personas puedan quedarse en la casa con algún tipo de apoyo, de alguna asistencia domiciliaria, pero que no hagamos que la gente... Hay un elemento importantísimo, si no somos capaces de activar este tipo de servicios y no somos capaces de responder en esta línea, nos vamos a encontrar con una dificultad y es que se nos pueden bloquear nuestros hospitales. Las personas mayores... Esa es otra. Claro, las personas mayores, y esto es permanentemente una conversación, digo, que tenemos desde los servicios de la Consejería de Sanidad y de nosotros. Y siempre estamos intentando buscar, articular fórmulas para que al final las personas que están atendiéndose en los hospitales no se conviertan definitivamente, cuando son personas mayores que ya necesitan una plaza sociosanitaria, no solo la atención sanitaria. Digo, pues en ese sentido, de luego, buscamos que estas personas puedan tener esa asistencia sociosanitaria en una plaza distinta para que no nos bloqueen los hospitales, ¿no? A ver, tenemos otra llamada, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De Don dónde Francisco, llama, por favor? quería hablar, de aquí de Las Palmas, quería hablar con el vicesecretario, con el viceconsejero. Consejero, venga, haga su pregunta, sí, gracias. El tijerita, mire, vamos a ver, yo me parece muy bien, yo siempre veo el programa suyo y estoy viendo al consejero muy bien, se despacha muy bien, la verdad. Pero lo que pasa es que lo que él no entiende también es que tenemos aquí, por los barrios, locales cerrados, así cerrados porque el ayuntamiento lo cierra, o el concejal de turno, el concejal de participación ciudadana, el concejal lo cierra, y las personas mayores están todo el día encerrados en la casa, porque no tiene un local a 100 metros, que podía ir los fisioterapeutas a darle charla, hacerle movimiento, ¿me entiendes? Que el ayuntamiento aporte eso, traiga gente para personas mayores. Tenemos un local, fíjese usted, se lo voy a decir aunque me voy a llevar una bronca, en Coperfán de 200 metros, cerrado. Y eso también el consejero tendrá que saberlo también. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que cuando hablan ahí, sí, pero hay que estar en los barrios, ¿entiendes? Hay que estar en los barrios para ver cómo hay gente jugando a las cartas en la calle, cuando hay locales por el ayuntamiento. ¿Vale, don Francisco? Y muchas gracias por su pregunta. Bien. Buenas noches. Yo me parece una reflexión que sintoniza totalmente con lo que estoy diciendo. Yo me gustaría que cuando me dicen que me despacho bien no entendiera que no estoy respondiendo a nada. Digo, intento ser claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy de un barrio, soy de La Chumbera, de Escalerita. Tengo una vivienda en Guanarteme, ahora por otras circunstancias vivo en la zona de La Minilla, pero evidentemente yo soy de los partidarios de empezar, y espero que así sea con este trabajo que se está haciendo de la ley, de todo el tema de los planes de envejecimiento activo para mayores y demás, que esto implique que no solo el gobierno de Canarias tiene asumida esta situación, sino que esto lo tiene que asumir los ayuntamientos y lo tienen que asumir también los cabildos. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos diciendo, y llevo insistiendo toda la noche, el gobierno de Canarias puede hacer determinadas prestaciones, mantener determinados niveles de servicio, pero la primera línea de fuego la tienen los ayuntamientos. Quien dispone de la mayor parte de los espacios en las ciudades y en los municipios son los ayuntamientos, evidentemente. Nosotros, desde el Gobierno de Canarias, tenemos algún caso en el que tenemos algunos locales por temas de viviendas públicas y demás. No sé, supongo y creo que no es el caso de ese local. No sé si ese local, entiendo que no es del Gobierno de Canarias, porque no recuerdo que me hayan dicho nunca, y es un tema sobre el que hemos estado hablando bastante,
la disponibilidad de locales que existe o no existe. Yo, según llegué, lo primero que he hecho es abrir locales que estaban cerrados, abandonados, desde que se habían construido viviendas sociales, en algunos casos para centros de discapacidad, en otros han sido para proyectos sociales, en barrios como La Remuda, Ginamar, en fin. Nosotros intentamos responder, pero yo reconozco que la estructura que tiene el gobierno de Canarias, ustedes se imaginan una pirámide, desde luego nosotros estamos en la punta de arriba, no somos los que más cercanos estamos a la realidad social, y por eso ahí nos es fundamental siempre la colaboración de los ayuntamientos y cabildo. Trabajar colaborando con los ayuntamientos. Las administraciones no podemos estar trabajando de espaldas unas a otras. Y yo lo lamento, yo sé que a veces esto desde el discurso político no se entiende o parece que no se practica, ¿no? Pero cuando las distintas administraciones nos sentamos, colaboramos, elaboramos propuestas como esta del plan sociosanitario, pues evidentemente ganan los canarios y ganamos todos, ¿no? Tenemos otra pregunta. Sí, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, por favor? De La Palma de Gran Canaria. Haga su pregunta, si es tan amable. Vamos a ver, al consejero yo me gustaría saber que me conteste qué es lo que van a hacer con las personas de 40 a 50 años, porque ya ahí no tienen trabajo, no se le dan trabajo. Va a una consulta, no me interesa. Solo una persona de los jóvenes. Y entonces estas personas que tienen 50 años, ¿qué hacen? ¿De dónde comen? Muchas gracias por su pregunta. Gracias. Es un problema gordo. Esto es un problema gordo y desde luego, evidentemente, yo creo que es una de las heridas más desgarradoras que deja la crisis, esta crisis tremenda que nos ha afectado a todos, ¿eh? Porque yo creo que no hay absolutamente nadie que pueda decir que no ha tenido a alguien cercano, un hermano, un primo, un amigo, una pareja que haya sufrido alguna de las situaciones que se han provocado, se han producido por la situación de crisis, digo, despedidos, falta de empleo, planes de empresas que ponían planes de viabilidad en marcha y echaban personal. Todos hemos tenido muchos amigos, y yo en concreto he tenido muchos amigos que han tenido que salir de Canarias a trabajar fuera, y otros que estaban con negocios y trabajos montados aquí, pues han visto su situación mermada y cerrada. Es un graso error de las empresas, porque en esas edades cuando mejor preparación se tiene, cuando mejor, en fin, está uno en la flor de la vida. Sin embargo, para muchos empresarios se es viejo, es un auténtico error. Y desde el propio Servicio Canario de Empleo, yo creo que, y del Estado, yo tengo que decir que en esto es verdad que el Gobierno de Canarias lo ha planteado, pero también es verdad que el Estado es el que ha dicho hay que generar medidas para este colectivo. Ya hay muchas acciones encaminadas, porque uno de los problemas graves que nos encontramos a esta edad, dentro de la que yo estoy, por cierto, es precisamente la formación para poder hacer cosas distintas a las que estábamos haciendo antes. Antes había empleo en el mundo de la construcción, por ejemplo, y ahora hay que adaptarse a otras circunstancias, ¿no? Yo creo que este es uno de los colectivos por el que está especialmente preocupado. Y me gustaría decirle al señor que si puede, se informe en alguno de los centros de empleo para preguntar de qué acciones en materia de formación, en algún tipo de iniciativa que sirva para que las personas se puedan reciclar e integrarse de nuevo al mercado laboral, ¿no? A ver si tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, señora? De La Remuda. Haga su pregunta, si es tan amable. Le voy a hacer una pregunta al consejero, que aquí en La Remuda hay una asociación de vecinos que tiene 3 locales, y en cambio los niños que lo tenía el patio recogido le quitaron el local, y hay asociaciones que tienen 3 locales, hay muchos locales cerrados del gobierno de Canarias, y todo eso por amistades. Bien, muchas gracias por su pregunta. Vale, gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, en el caso de La Remuda yo he estado personalmente en algunos de los locales que han sido cedidos allí para algunas tareas sociales, y puede ser que exista algún local. Yo no voy a discutir que haya algún local que no esté cerrado. Nosotros, cuando se nos pide un local, lo primero que miramos es a quién se le va a dar y para qué, por razones obvias. Y a partir de ahí
normalmente estos locales están en manos de asociaciones vecinales, como bien dice usted, de asociaciones juveniles, de distintos colectivos, de asociaciones que trabajan con discapacidad, pero entiendo que si hay locales cerrados y hay una asociación que tiene muchos locales será porque nadie los pide. Si hay alguien que los pide para iniciar algún tipo de actividad, yo estaré encantado, personalmente incluso, de recibirlos en la viceconsejería y de derivarlos a la Dirección General de Vivienda, al Instituto Canario de la Vivienda, para que desde allí se vea si hay disponibilidad de locales y para quién y quién tendría que hacerlo. Lo que no se puede hacer es pedir un local para el uso personal, para cualquier cosa. Normalmente los locales tienen que estar cedidos a entidades sin ánimo de lucro porque hay alguna función. Ha nombrado usted un programa, además, que me ha tocado un poco el corazón, el programa El Patio, porque lo puse en marcha yo siendo director general de Juventud, en Las Remudas en concreto, que fue un programa que se inició con la única financiación del Gobierno de Canarias y que luego, como digo, pues evidentemente ha ido perdiendo fuelle por la época de la crisis. Yo entiendo que este tipo de programas, además de desarrollo sociocomunitario, tiene que ser muy apoyado por los ayuntamientos y coordinados, y desde luego yo lamento que esas experiencias se vayan perdiendo. No sé cuál es la situación concreta de Las Remudas, por lo que usted dice, se ha cerrado ese proyecto. La verdad es que lo lamento porque me parece que son acciones que nos ayudan a crecer como comunidad, ¿no? Bien, nos quedan 2 minutos y medio para acabar nuestro programa y a mí yo no quiero que se me vaya el viceconsejero sin preguntarle o hacerle una información con una pregunta detrás. Usted sabe que las buenas políticas sociales de cualquier gobierno, central, autonómico, incluso local, dan muchos votos. Ustedes son conscientes de que esa es una tarea que no solo va a darles prestigio al gobierno, sino que les puede dar muchos votos. Ustedes, me imagino que los votos sí los quieren y también las buenas acciones. Ustedes son conscientes del tema, sí, ¿no? Me imagino. Vamos a ver. Yo estoy en una organización política que está en el gobierno en este momento. Yo le puedo garantizar a usted que en mi equipo de trabajo, con la consejera al frente, que es la que manda, evidentemente, y todos los que estamos con ella trabajando, cuando entras en la dinámica de mejorar, de reunirte, de poner en marcha, arrancar cosas, no estás tan obsesionado por los votos como a mí. Yo ahora voy a un centro de mayores y quiero mejorarlos y yo tengo la cara de los mayores. Sé que mayores, conozco mayores en los centros de Arrecife, en centros en Santa Cruz de la Palma, en La Gomera, en Las Palmas de Gran Canaria, en Tel del centro de mayores. Y a mí me cuesta estar solo en la clave electoral. Yo sé que esto a veces resulta poco creíble de un político, pero nosotros estamos obsesionados por hacer que Canarias mejore en el tema social. Y estamos obsesionados por sacar a Canarias de todos estos rankings lamentables en los que a veces aparecemos siempre tan negativos. Y créame que yo, sin embargo, a pesar de que tú me digas que las políticas sociales dan muchos votos, yo creo... Las buenas políticas sociales, yo creo, las malas quitan mucho. Eso te iba a decir. Yo creo que por lo menos intentar hacer las cosas que se están haciendo mejor, prestarle mejor, acabar con estas listas de espera que a todos nos enervan o con situaciones... yo a veces me he visto en situaciones donde los periodistas me dicen, pero ¿cómo no se arregla esto ya? Y yo digo, si me dejaras a mí, yo le daba una patada a la puerta y te lo arreglaba esta tarde. Claro. Digo, pero evidentemente tengo un jefe de servicio que me está diciendo, contrólate, esto no se puede hacer, hay procedimientos administrativos, hay normas, leyes que todos tenemos que cumplir y a veces lamentablemente ni son tan rápidas como nos gustaría, ni nos permiten actuar con la solvencia que queríamos actuar, ¿no? Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Como ustedes han visto, hemos estado casi hora y media charlando sobre políticas sociales y aunque a él le causaba un poco sonrojo la afirmación que yo hice al principio, yo vuelvo a reiterarme. Él lo está haciendo bien, es un político serio, un político honesto que le gusta trabajar por los demás porque además tiene una experiencia brutal en toda esta serie. Está en el sitio que debe estar. O sea, él lo ponen a lo mejor a trabajar en empleo y no da la talla. Pero en esto sí porque conoce los problemas de la drogodependencia, los problemas del menor, los problemas en fin, toda esa problemática que se da en la consejería y por eso yo que suelo preguntar, no le voy a decir a quién le pregunto, pero están contentos con él. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas. De hecho, vuelvo a repetir, todos los días están saliendo buenas noticias para el tema de la dependencia.
Por lo tanto, hay que felicitarte. Cuando hay que criticarte, pues se te criticará, como tiene que ser, pero en este momento el Gobierno canario nos da un hilo de esperanza en el que las políticas sociales están mejorando. Por eso, felicitarte, agradecerte que hayas venido por aquí. Espero que no sea la última vez. Espero que no, tampoco. Por eso. Y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. No se pierdan el programa del próximo jueves, que no se los puedo todavía confirmar, pero va a ser un programa muy, muy interesante. Muchísimas gracias a nuestro viceconsejero y a ustedes. Buenas noches y hasta el próximo jueves.